Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal C2 Consultores en nuestro proyecto de acuerdo. Hoy hablaremos de un tema como la familia dentro de un modelo político y social como el de Venezuela y Cuba. Hoy tenemos a nuestra amiga y compañera Giselle García, amiga cubana, que nació y vivió toda su infancia y juventud en su país natal y sabe mucho más de este tema y cómo ha visto generaciones y familias completas pasando todo este proceso. Eh, Hoy estás aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí nos gustaría primero que nos contaras tu experiencia como familia. Ella tiene una hija, tiene su esposo, gracias a Dios todos están aquí acompañándose. Vamos a ver, durante todo este tiempo, ¿cómo ha sido su experiencia una vez que llegan aquí y ven a sus familiares, dejaron familiares en Cuba? ¿Cómo ven ese momento que ellos están viviendo ahora del otro lado, como decir, de la moneda, que ustedes están aquí, ven mi familia en Cuba? ¿Cómo puedes percibir eso? Bueno, ante todo, hola, porque gracias por la invitación y por poder compartir, ¿no? Bueno, nosotros llegamos aquí, ya llevamos, mi esposo vino antes que yo, y yo llevo un año y pico aquí en el país. Pero en realidad este no fue nuestro primer impacto de sentir eso, ¿no? Porque yo ya había salido antes, o sea, esta no fue mi primera salida y él también. O sea, desde ahora, más bien me gustaría hablar de cómo se ve desde fuera, desde la primera vez, que es el primer momento en que uno se enfrenta a esa situación, ¿no? Y ve la diferencia de lo que uno está viviendo y de cómo están viviendo ellos en Cuba. Perfecto, me encanta esa experiencia porque es tal cual la impresión que queremos proyectar en esa primera experiencia cuando sales de ese país con esa condición, como decir, hay unas condiciones sociales, familiares que estás viviendo. De repente sales a otra atmósfera, a otro espacio y por supuesto, ¿qué pudieron percibir como familia? Bueno, a grandes rasgos te puedo decir que mi esposo se fue primero. De hecho, nosotros nos conocimos fuera de Cuba. Él salió de Cuba en el 2005. Yo salí por necesidad, vamos a decir, la única oportunidad que tienen los médicos en Cuba de poder aumentar su economía fue por un contrato de trabajo mediado por el gobierno al país de Angola, al continente africano. Allá fue donde nosotros nos conocimos. Esa fue, como digo yo, mi apertura a la vida. Realmente fue así, porque hasta ese momento yo tenía una concepción y una visión que por eso fue que salí de Cuba, con un sueño, pero con sueños dentro de Cuba, hasta que salí y vi cómo era el mundo fuera de Cuba, muy diferente de cómo lo cuentan dentro de Cuba. Y entonces, bueno, pues eh, allá lo conocí a él, decidimos comenzar la relación y bueno, hasta el día de hoy estamos. Pero nada, yo recuerdo que desde el principio le decía a mi mamá, que vaya, con la que más uno Conversa. habla dentro de la familia, ¿no? Ay, mami, yo quiero que tú veas esto. Yo quiero que tú veas esto, porque es tan grande el cambio. Y hay tantas cosas que ni uno se imagina que existen. Yo salí con 28 años de mi país por primera vez. Esa misma edad fue con la que salió mi esposo también. Y realmente es es la sensación de que no has empezado a vivir hasta que sales de Cuba. Es realmente eso. Ok, me hablan de esa primera experiencia fue en Angola. Exactamente. Aún en Angola, que tal vez pudiera yo decir, eh, es un país del continente africano que todos sabemos que es el más pobre, que hay una pobreza extrema, extrema, que es verdad que yo vi cosas que no voy a volver a ver nunca más y que en Cuba no las había visto, desde el punto de vista de salud. Pero aún ahí, desde el punto de vista mm, de estructura, de economía, de adquisición, eh, nada, es tanta la diferencia que aún ahí tú ves más cosas que las que hay en Cuba. Wow, en verdad, es como decir dos extremos, incluso en la mentalidad tal vez del ciudadano común piensa que África es mucho más pobre, tal vez pensamos por todo lo que existe y la fama o todo lo que se dice de ese país. Pero tú que viviste esa diferencia entre Cuba y África, yo incluso cuando conversaba con Giselle, le preguntaba, ¿fuiste a África? Así como, o sea, es como y habían cubanos en África y me gustó mucho la respuesta de Giselle porque me dijo, los cubanos estábamos por todo el mundo. Y viviendo esta experiencia en estos días, pudimos proyectar, o el mundo proyectó una marcha mundial a favor de Venezuela, en donde estaban todos los venezolanos.
Y cuando vimos en todos los lugares en donde están los venezolanos, podemos decir como Cuba, como ustedes como cubanos, ¿un venezolano en ese país puede estar? Sí, producto de la necesidad de salir. Nos comentas que eres médico cubano, ¿correcto? Mm. Eres médico cubano donde estudiaste durante mucho tiempo, te formaste. ¿Cuál es la mentalidad de formación cuando te dicen, mira, vas a estudiar para ser médico? ¿Cuál es el tema social dentro de la universidad? Bueno, uno estudia por decisión propia, por supuesto, ¿no? Es lo que uno quiere, es lo que uno ama y bueno, como en todas partes del mundo, bueno, es lo que decides hacer. Es verdad que te dan la posibilidad de estudiar, en eso no puedo mentir, sí, tienes la posibilidad de obtener la carrera, con esfuerzo, por supuesto, ¿no? Tienes que estudiar, vencer exámenes, pero bueno, eh, puedes acceder a la carrera, con la perspectiva de que tú terminas la carrera y después debes hacer un servicio social. Dentro de la carrera, uno como estudiante, ¿no? Y en la juventud, porque yo empecé a estudiar, bueno, 17 años y terminé la carrera 6 años con 23. Eh, o sea, solo carrera. A partir de ahí es cuando empieza la vida profesional, es cuando uno de verdad empieza a enfrentarse a qué fue lo que estudió y cuál es la perspectiva, no uno personal, porque ya uno deja de ser personal, sino de el gobierno respecto a lo que te forma, ¿no? Él te forma, te da la posibilidad de formarte. Muy bien. Uno mientras está como estudiante, uno no piensa en eso, simplemente piensa, yo me voy a hacer médico y tengo mi futuro por delante, mi carrera profesional y mi vida, mi familia, punto. Hasta que te gradúas y te toca enfrentar el servicio social. En mi experiencia, bueno, para empezar, uno no elige para dónde ir en el servicio social, eso lo eligen las personas en función, ¿no?, del gobierno que representan el Ministerio de Salud Pública, que es el único ministerio que existe en Cuba. O sea, no hay medicina fuera del Ministerio de Salud Pública. Disculpa, medicina privada no existe, no hay manera de acceder, solo es la medicina del gobierno. Ellos son los que deciden para dónde tú vas a cumplir el supuesto servicio social, en dependencia de la necesidad, ¿no? Nunca es un lugar fácil, nunca es un lugar bueno y nunca es un lugar accesible y nunca es un lugar que tú quieres. Vamos a empezar. Pero aún así, en mi experiencia, a mí me dijeron, vas para no sé dónde. Y yo traté de acomodarme y hacerme la idea que para allá era para donde iba. Bueno, cuando ya llegó agosto, que era el momento de ya en recibir ya mi puesto de trabajo oficial, me cambian y me dicen que no, que para ahí no voy, que me necesitan en un lugar, desgraciadamente, ¿no? No juzgo a las personas que están ahí, pero bueno, sí es bien fuerte. Un lugar penitenciario. Yo dije, no quiero ir ahí, no quiero. Y simplemente me llevaron con el director en la máxima instancia de salud pública y me dijeron, nada, usted es revolucionaria, usted se formó por la revolución y la ponemos donde nosotros necesitemos. Para ahí tienes que ir, no tienes opción. O sea que ya te tenían como dirigida. O sea, este equipo de personas la estoy preparando para que hagan A, B y C. Solo a su conveniencia, ustedes no son libres de, como profesional, decir, bueno, voy a montar mi consultorio para atender a alguien o a familias en tal punto, o no existe una mentalidad de crecer, sino solo de servir. Ciertamente la medicina todos los doctores del mundo, que es una de las ramas más hermosas que hay, por eso se amerita tanto estudio, para servir. O sea, igual la educación y ser abogado o ser profesional de la salud es algo que tú dices, esto es una carrera de servicio, pero también tiene su expectativa de crecimiento. Entonces ustedes allá tienen como decir una etapa, hasta aquí donde puedes llegar y esto es lo que te vamos a dar. Fíjate, en un conversatorio anterior, el profesor Rubén Guevara, que es profesor de la Universidad Central de Venezuela, él nos dijo algo muy, 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 muy real en cuanto a lo que tú estás diciendo. Él dice que los políticos acondicionan a los hombres y a las mujeres para que piensen y crean en su historia y la reproduzcan. Entonces, con esta experiencia que tú me estás diciendo, tal cual es. A ti te agarraron, te diseñaron, cuando digo te agarraron no es que te tomaron, sino que acondicionaron tu mentalidad y tu profesión a un servicio obligatorio sin salidas, como decir, frente a cuatro paredes. Así mismo, a mí me dijeron, o es esto o no eres médico, pero hay algo más.
si tú dices que no, ellos te dicen, está bien, no eres médico, no trabajes, pero ellos no te dan liberación. Fíjate, como digo yo, es que hasta la palabra es fea, porque es así, así es como se llama, carta de liberación. O sea, yo creo que de ahí parte todo, carta de liberación. Si te estamos dando liberación, ¿qué estabas? Presa, no hay discusión. Así mismo, entonces es como que te queda. Estudié todo lo que hice para ahora hacer nada, pero además no me dejan ni salirme. Está bien, no quiero ser médico porque no quiero hacer eso. Voy a estudiar otra cosa, yo tengo 23 años. Es que no te dejan salirte. Tú puedes irte, sí, a trabajar al campo, no sé qué, algo así, pero no puedes salirte del país, no puedes buscar otro contrato porque no te dejan salir en la frontera. No aún así, tú cumples tu servicio social porque yo dije, bueno, está bien, voy para ahí mis 2 años y después, mientras tanto, voy haciendo otra especialidad. La hice, me hice médico de familia y bueno, pues después me voy de ahí y ya sigo mi vida, ¿no? Pero es que ni aún así, porque es que después que termina ese servicio social, te pone en otro lugar que es donde se puede una vez más y ya ahí solo te puedes quedar y de ahí para salir tiene que ser como yo hice, irme de misión. Que bueno, como hicieron tanto, porque Venezuela recibió muchos cubanos. Nos gustaría nos cuentes esa experiencia, pero antes de preguntarte cómo salieron del país, eh, ¿qué tal fue esa experiencia como médico conocer y tratar a esa comunidad que está presa? ¿Cómo si yo me imagino un ciudadano común afuera tiene tanta, como decir, barreras para crecer? ¿Cómo ves tú como doctor, como doctora, cómo ves tú a un preso, a un ser humano como una persona tras la reja y literalmente ellos sí están presos? Bueno, ellos realmente están presos y están presos ahí porque desgraciadamente cometieron algún delito. Siguen siendo personas y tienen todos sus derechos. Desde el punto de médico, ¿no? Desde el punto de vista médico, nosotros le brindamos un servicio de atención médica en las posibilidades porque Cuba es un país restringido por todas partes, restringido por el gobierno, realmente. No es la visión de que si el bloqueo económico, que si no sé cuántos años, señores, eso no, es una mala gestión que no hace, no puede funcionar. Nada bajo ese tipo de gobierno puede funcionar. Ellos como bueno, como internos, que es como en realidad uno dice preso, pero en realidad se dice, para, vamos a decir que a suavizar el término, interno. Ellos están internos, sí tienen derechos limitados por sus sanciones y nada, muchos de ellos están incluso por sanciones políticas. Yo estoy de acuerdo que con el que cometió algún delito de los que todos conocemos, ¿no? No se puede hacer, no se mata, no se roba, está bien. Pero ahí conocí muchas personas que estaban eh, internas solo por su expresión política. ¿Es alta esa población? ¿Los presos políticos en Cuba es una población alta? No diríamos que es la más alta porque los delitos comunes cuando los juntan son muchos más en términos de números, ¿no? Pero sí, sí es representativa y dentro sí se maneja diferente. Ellos tienen mucha movilidad. O sea, tú no llegas a saber en realidad, ni el mismo médico que los atiende, cuántos son de esa causa. Ok. Porque ellos los cambian, los trasladan. No sé sus técnicas y sus estrategias, pero realmente uno no llega ni a acostumbrarse a conocer en realidad cuántos son. Sí, me imagino que es un tema bastante fuerte. En Venezuela sí hay una estadística de presos políticos, tal vez porque el periodismo todavía sigue bastante libre y ahorita con estas redes sociales y todo lo demás, y hay todavía, como decir, abogados que están luchando contra el sistema para los callan. Incluso hay un político, un abogado, que los meten presos por acompañar a alguien en su proceso político. Y entonces, bueno, ¿y qué pasó con el abogado? ¿Qué hizo? Simplemente acompañar una causa política. Pero bueno, en Venezuela todavía tienen en cierta forma libertad. Aquí en Cuba, lamentablemente, me imagino no, entonces están, por supuesto, mucho más limitados y no manejan esos datos, no los pueden publicar, porque ese es el tema, no lo pueden publicar. En Venezuela todavía se pueden publicar por otros medios, tal vez no los nacionales, porque vemos un canal del Estado que todo es de maravilla, o vemos los canales que son, como decir, nacionales, que no comunican nada por temor a represalias políticas, que todos lo sabemos y es así. No, en Cuba no hay acceso a eso. O sea, de la puerta de entrada para allá no entra nadie. No hay manera de saber
ni quién está, ni por qué causa. No, no hay. Su experiencia como tú que tuviste que dejar a tus padres, ¿no? A tus hermanos, tu esposo también tuvo que dejar a su familia. Este, esa división allí, ¿cómo lo ves? Porque de repente también es tu experiencia, pero del cubano que conociste aquí, que conociste en Angola, no, allá está mi mamá o allá están mis hijos. Incluso te comento, trabajando aquí, compartí con una cubana y ella me decía que ella estaba mandando dinero a Cuba para que crearan una Barça. Y yo, ¿que crearan una Barça? Y me dice, sí, mi hermano, el esposo de mi hija, todos están construyendo la Barça. ¿Se dice Barça? ¿Es la Balsa, palabra? sí. Están Con balsa, balsa. con L. Ok, I'm sorry. Ok, ellos están construyendo una balsa para salir del país. Entonces, esta amiga cubana me comentaba, mira, yo estoy mandando recursos para Cuba para que pueda salir mi hija, mi hermano en una balsa cubana. Entonces yo digo, Dios, o sea, ella dejó allá a su hija, tú dejaste a tus familiares, ¿cómo tú puedes comentarnos eso? Bueno, primero vamos a retomar el punto de Angola. Yo tuve que regresar para mi país porque si yo me quedaba en Angola, que era una manera de salirme de Cuba, pues entonces me ponían como desertora de la misión que me habían dado. Entonces eso tiene sus consecuencias. Si a mí me ponían como desertora, para empezar, el dinero que yo había acumulado en Cuba, con mi esfuerzo y mi sacrificio, no se lo daban ni a mi familia, ni me lo daban a mí, simplemente el gobierno se quedaba con ese dinero. Y además, yo no podía entrar a Cuba promedio 8 años. Eso lo sabe todo el que ha pasado por eso y que es verdad, no es mentira que no lo cumple. Incluso conozco personas que después de los 8 años siguen sin poder entrar a la isla. Entonces, era sopesar o pierdo todo eso y dejo mi familia atrás, 8 años, nadie sabe lo que pase. Y bueno, fíjese si Dios es sabio que mi mamá falleció antes de los 8 años. ¿Qué hubiera pasado? Entonces yo decidí regresar y mi esposo vino solo para acá. Y bueno, yo finalmente llegué aquí por reunificación familiar, gracias a Dios que lo permitió. Pero sí tengo la experiencia con, por ejemplo, mi hermano, que gracias a mi esfuerzo, que es la única manera de acceder al dinero, yo también le pude dar dinero para que él viniera cruzando frontera. O sea que Una de las maneras. tuvo que atravesar varios países para llegar hasta aquí. En el caso de él fue a México. O sea, lo que pudimos acceder a una visa a México, él entró a México y a través de México entonces entró aquí a Estados Unidos por la frontera. Pero sí tengo muchas amistades de toda la vida que han hecho ese recorrido. Unos por Nicaragua, atravesando todo, y otros de antes que fueron hasta Panamá y atravesaron la selva del Darién O, para llegar a Estados Unidos. o sea que hace muchos años ya ese, como decir, ese camino, ya lo habían atravesado muchos cubanos. Sí, y antes de eso eran más populares las balsas. Hoy las balsas han perdido, vamos a decir, que un poco de Fuerza. reputación porque ha aparecido la vía terrestre y por supuesto es más segura, ¿no? Es mejor tener los pies en la tierra. Está bueno. Pero han sido muchos, 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 también los conozco, que hoy están aquí y que llegaron como balseros. Dos en una balsita hecha con recámara de tractor. No sé si en Venezuela dirán tractor, bueno, con recámara de tractor, sin rumbo, sin saber nada, que están vivos, gracias a Dios, a la misericordia de Dios. Solo el deseo y la pasión de salir de un sistema. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cuánta es la pasión? Escuchaba también en las redes sociales una mujer que perdió a su hija en un país, fuera de Venezuela, y ella, yo decía, pero ¿por qué fue hasta allá? La gente empezó a criticarla que cómo era posible que ella con su niña tan pequeña había hecho eso. Entonces, es el mismo deseo que tiene el cubano que se viene en una balsa, se viene, imagínate, como tú dices, sin rumbo, un rumbo desconocido, porque cómo saber, yo digo, solo Dios, en verdad, la misericordia de Dios, porque no hay gente que ha estudiado para decir, mira, ese es el camino y por allá están las coordenadas. Es gente que en su deseo de salir, su pasión por salir, han permitido llegar a la meta. ¿Por qué? Por una necesidad. La necesidad y la desesperación. Esa sí, desesperación. ¿Cómo esa desesperación genera esa pasión de hacerlo? Mira, las noticias, nosotros como venezolanos, las noticias que vemos sobre los venezolanos, las familias completas que han sido expuestas, mujeres violadas,
mujeres secuestradas, niños que han muerto en brazos de sus padres por unos ríos que se los llevan por el río, no sé cuántos ríos tengan que atravesar, pero sé que es una situación bastante complicada. Y yo digo, Dios mío, y ahorita vienen, cada vez vienen más, caminando. Entonces yo digo, Dios mío, cuánta es la desesperación por tener cosas tan necesidades. Comentábamos con una familia y ella me decía, pero ¿por qué esos jovencitos se vienen? Yo digo, tal vez para nosotros no lo podemos entender porque ya estamos adultos, pero ese joven quiere tener unos buenos zapatos. Y entonces dicen, pero eso es muy artificial. No, ese joven tiene la necesidad de vestir bien y esa es su necesidad como joven. Y la perspectiva se da cuenta que no hay nada, porque yo en mi casa en Cuba, porque bueno, mi casa todavía está en Cuba y mi papá todavía está allá, eh, al frente hay un preuniversitario, no sé si en bachillerato, como le dirán en Venezuela, Ok. bueno, al frente. Y ellos en su tiempo, entre turno y turno, le dan un recreo y ellos se salen de ahí y pasan, cruzan la calle y se sientan cerca, así unos banquitos que hay cerca de la casa, que se oye lo que ellos escuchan. Y yo antes de venir para acá, yo los escuchaba. La perspectiva en el momento de coger una posición universitaria, ya de acceder, era, yo no quiero ser como mi mamá, que es doctora, pero no tiene ni un carro. Yo no quiero ser como mi tío, que es ingeniero y anda en bicicleta. Y por no decir que el comentario era que hablaban de personas que no habían estudiado, que no se habían esforzado, que su vida era, vamos a decir que de malos hábitos y que esos eran los que tenían dinero. Entonces, desde ese momento, que ya lo que tienen son 16, 17 años, ya están pensando en eso, o sea, no tienen sueños en Cuba. Al menos en Cuba no hay sueño. El sueño es irse de Cuba, desgraciadamente. Es muy triste ver esto que nos comentas de cómo la juventud allá no tiene como decir sueños, sino salir de Cuba. Porque comentaba con una familia también cómo Venezuela tiene más de 20 años en este proceso social, muy trágico, muy difícil, y hay una generación que se perdió. Yo le decía, esa generación que creció en revolución, yo hoy me pregunto, por supuesto hay un grupo que todavía tiene unos padres que están pujando para que estudien, para que se preparen, para que si se van a salir del país salgan bien, pero hay una generación que no tiene sueño, no quiere ser ni panadero. ¿Por qué? Porque no quiere ser ni panadero. En mi tiempo existía el panadero, el joven que yo en mi primera juventud, saliendo del bachillerato, trabajé en una fábrica de zapatos y con eso yo le daba a mi mamá recursos y yo, ay, mi mamá pudo comprar su primer televisor a colores. Era una cosa que, siendo joven, pero mi sueño era yo voy a ser profesional porque yo voy a salir de aquí, de este ambiente en donde me crío. Pero estos jóvenes, esta generación que hoy tiene 20 años, 25 años, hasta 30 años puedo decir, salió sin sueños y no tiene sueños. Yo le pregunto, dile a tus hijos qué quieren ser cuando sean grandes. Y lamentablemente hay niños que ya solo quieren ser parte de un producto de gente enchufada, que políticamente gana recursos, que hay un dólar circulando en el país, que todos sabemos que me imagino en Cuba también pasa esa situación económica. Hay un dinero que está circulando que no es producto de una actividad productiva del país, sino producto de cosas ilícitas, que es donde tú ves, mira, este tiene un buen carro, este tiene tal cosa, ¿y de dónde sacó eso? Ese joven cómo maneja $200. Una juventud en Venezuela te puede decir, y la gente dice, pero ¿cómo es eso? No es toda la juventud, es un dinero que está circulando y producto de ese dinero en circulando pasan todas estas cosas. En verdad es un tema que vamos a invitar a un economista para que nos hable de esa realidad social y económica en cada país, en Cuba y en Venezuela. Pero entiendo que todo el que estudia en Cuba le dan una visa para salir a ejercer profesión en otro país. Es la única forma que tiene para salir legalmente del país. Bueno, vamos a decir que literalmente existen varias vías. En lo que salimos a trabajar fuera, por lo general se sale mediando, o sea, mediando el gobierno, el contrato que uno hace, que no es solo el médico. Eh, yo he visto incluso pescadores en Angola que no estaban por su cuenta, estaban de la industria pesquera, pero estaban mediados por un contrato con el gobierno. Esa es la vía más popular, vamos a decir, y es por la que se hizo la apertura de Cuba, porque Cuba estuvo muy cerrada muchos años, donde no se salía solo los grandes dirigentes a sus lugares, reuniones, no se salía a ningún lugar.
ni el médico, ni el obrero, ni el panadero, nadie tenía derecho. De hecho, yo vine a saber que existía un pasaporte ya de grande, ya con 20 años. Yo nací en 87, así que estamos hablando del 2000 y pico. Más o menos, mm, cuando Cuba empezó a afianzar sus lazos con Venezuela, fue cuando empezó esa apertura. Ya. Antes de eso, no había manera de salir de Cuba, no había manera. Solo algunas personas, así por reunificación familiar, que se iban a otro país, con más a Estados Unidos. La mayor medida iba a Estados Unidos. Por eso era que las personas se iban en balsa, porque esa era la única manera que había para salir. No existía la tierra porque para salir de Cuba tienes que salir en un avión, y si no te podías montar en un avión, ¿por dónde te podías ir? En un barco. Entonces las personas se iban para Estados Unidos. Era lo que había. Nadie se iba excepto para lugares puntuales, una población muy pequeña. A partir de los 2000 y pico, 2004, empezaron las misiones, hubo necesidad económica. Fue lo que creó la dictadura, ¿no? El gobierno para poder, eh, vamos a decir que entrar en un proceso de transición de nuevo para que las personas se calmaran. Y ellos coger dinero, por supuesto. Entonces empezaron a salir los médicos y a raíz de eso se abrió la visión del cubano al mundo, porque fue lo mismo que me pasó a mí. Yo no sabía lo que existía afuera hasta que yo salí de Cuba. Ya esas grandes cantidades de personas, porque ya sí fueron miles y miles, venían con otra perspectiva, empezaron a contar lo que había afuera, empezaron a traer de lo que había afuera y las personas empezaron como que a querer, ¿no? Salir. A querer salir. Y así empezaron algunas que otras cartas de invitaciones por visa de turismo a algunos países, como por ejemplo Angola. Por eso hubo muchos cubanos que se fueron a Angola en el 2005, 2004, 2008, por ahí en esa etapa. Y algunos otros países, eh, a España, a Italia. Desgraciadamente otros se fueron porque hubo una temporada, digo yo, porque ya eso ya hasta el turismo en Cuba ha decaído, donde las mujeres se prostituyeron y entonces de ahí salió el resultado, matrimonios en el extranjero. Esas mujeres se fueron, se llevaron a su familia y así empezó eh, la inmigración, ¿no? Y cada vez más, ya ellos por presión se vieron obligados a acceder a entregar un pasaporte al que lo solicitara, ¿no? Era un derecho. Pero solo los países con libres visados. Las personas empezaron a salir por libres visados a estos países, pero siempre son países pobres donde no se queda. Solo un por ciento muy pequeño se queda en esos países. Regresa, pero regresa con la perspectiva de traer algo para vender, para hacer dinero, para entonces hacer la travesía por tierra, para entonces venir a Estados Unidos. O sea que en todas las cosas que me comentas, podemos decir que hasta la trata de personas aumentó, porque de cierta forma las mujeres se prostituyen y entran en un mundo y eso es parte de trata de personas. Viene una, le dice a la otra, mira, este es un canal para venirte, para salir, y aunque tú puedes pensar, mira, la persona decidió hacerlo, ella está expuesta cuando llega a otro país que pueden ofrecer muchas cosas, pero no sabemos las realidades que sabemos por documentales, que son bastante fuertes, a las cuales las mujeres se exponen. Sí, bien fuerte. De hecho, yo tengo en mi familia una prima, que sería prima segunda mía, en realidad era prima hermana de mi mamá, que ella en ese tiempo, bueno, pues decidió y afortunadamente, vamos a decir que se casó y se fue a Italia, que era un turismo bien fuerte en ese tiempo, en los 90 y pico, 2000 y pico en Cuba. Y muchas se fueron a Italia. Ella es dentro de esas personas, ella se fue a Italia. Nunca más la hemos visto. Ella está allá, está bien, tuvo un hijo, pero su esposo no la permitió nunca más regresar a Cuba. Entonces, yo creo que más allá de su voluntad, no era esa su voluntad. O sea, Mejoró en su condición económica, pero ¿a qué costo? Tuvo que dejar a su familia atrás. bueno, es un tema bastante fuerte ver a esa generación, e incluso en la generación en Venezuela, ver cómo familiares y todos pueden caer en estos temas. Es un tema muy vulnerable, en verdad, porque cuesta bastante saberlo. Eh, Hay tanto que hablar de este tema. No, y ya pues, yo digo, bueno, pues cada uno, tengo un ejemplo, que si mi hermano, que si mi primo, pero es que no soy yo, si tú puedes entrevistar a cualquier cubano, que todo el mundo tiene su historia.
De hecho, las historias que yo te estoy contando son historias felices. Mi hermano está aquí, mi prima está viva, ella está allá, pero ¿cuántos tienen historias tristes de pérdidas de hijos que todavía andan buscando, que no saben dónde están? Nietos, niños pequeños, padres, por la frontera cruzando hasta llegar hasta la frontera han venido. Yo los he visto, ancianos de 80 años, tratando de llegar aquí para reunirse con su familia. Bueno, Eh, es bastante fuerte. ¿Qué puedes decirnos hoy de el futuro que ves en los ancianos del país, en Cuba, de los niños, los jóvenes que todavía están allá, de estas generaciones, familias separadas? En Venezuela lo estamos viviendo y experimentando. Se habla de muchas familias separadas, de ese duelo, porque hay un duelo tanto para el padre y la madre que dejan a sus hijos en el país o como para el hijo que ya se acostumbró a que su papá y su mamá solo le generen recursos y le manden recursos. bueno, de eso la primera separación que te puedo decir es la misma Revolución Cubana. La Revolución Cubana constituye una separación para la familia. ¿Por qué? Porque ahí se exigió eh, cumplir con la Revolución Cubana. Y en aquellos tiempos, las personas jóvenes, como de la edad de mi papá nació en el 51, la Revolución triunfó en el 59. O sea, él creció de adolescente en los años donde de verdad se instauró la revolución, porque en los primeros años estaba en una transición, todavía no se habían declarado socialistas. Vamos a decir socialistas, en realidad comunistas. Entonces, ahí empezó la separación, aún dentro del mismo país. Unos se lo llevaron para un lugar, otros se lo llevaron para otro, las mujeres se quedaron solas, así hubo muchas familias, hasta que después, como que ya después de instaurado, permitieron como que la familia de nuevo volviera a, a vivir juntas, vamos a decir. Aunque políticamente con ideas separadas, eh, yo no comparto lo que tú compartes, pero yo soy el padre de esta casa, o sea, el padre de familia, aquí no se puede hablar de eso. O sea, hasta por eso decidieron muchas personas irse, porque es que en su misma casa no podían compartir lo que creían del proceso que estaban viviendo. Y nada, eso se ha agudizado y se ha agudizado porque ahora sí es separación física y en la mayoría de los casos definitiva porque las personas no quieren regresar a Cuba. Cuba actualmente es un país, desgraciadamente, de personas mayores porque toda esta generación mía, yo tengo 38 años, para adelante, lo que quiere es una vía de escape, salirse y salirse. El que está pensando en irse, aunque tenga que dejar a su papá y a su mamá, que ya nuestros padres ya son mayores, hay que hacerlo porque es la necesidad que hay. Si no, ni a ellos lo puede suplir. En verdad es muy triste ver todo lo que crea ese sistema, ¿no? Primero, ver cómo en Venezuela también pasó, en la transición política pasó lo mismo, familias completas peleadas. Ustedes son de esta broma, ustedes, y las discusiones permanentes, permanentes. Y tal cual, el mismo modelo. Y hoy hay una separación física. Antes había una separación de casa que no podía reunirse, que no podía compartir. Pero ahora que hay una separación física, unos están en Ecuador, unos están en Perú. Incluso también compartimos con una socióloga en otro de nuestros conversatorios y ella hablaba de la familia creciente, ¿cómo ella le llamó? Familias externas, extendidas, pero extendidas hasta otros países. Entonces yo digo, oye, todo esto que se está viviendo tanto, nos parecemos tanto a Cuba. Incluso los venezolanos siempre cuentan, cuando yo viajaba a Miami, los cubanos me decían, ten cuidado, disculpa que, que imite el acento y decía, ten cuidado, y los venezolanos decían, no, es que Venezuela no es Cuba, Venezuela tiene muchos recursos, Venezuela tiene esto, tiene aquello, pero bueno, hoy estamos en la misma línea, como quien dice, creyendo otra vez más en este tiempo por un cambio político. ¿Cuántas veces Cuba ha creído por que ya ahora sí, ya esto terminó? Yo creo que desde que se inició, sí, porque desde el mismo momento que se inició, que se empezó la transición, yo no existía, pero bueno, la historia. Hubo personas que trataron de, de que hasta ahí llegara. En el 61 hubo bandas armadas que vamos a decir que le decían alzado. Se fueron a las montañas para tratar de por las armas volver a tomar a Cuba. Incluso esas bandas muchas estaban dirigidas por personas que estuvieron al lado de Fidel Castro en el momento en el que él tomó el gobierno. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Entonces ellos fueron parte de eso, pensando que iba a ser el resultado diferente. Cuando él empieza a mostrar lo que en realidad eran sus intenciones, bueno, pues ellos dijeron, no, yo no estoy de acuerdo con esto.
y se hicieron bandas que se fueron a las montañas para tratar de nuevo de tomar el país. No se pudo, los reprimieron a todos, los mataron, los sacaron del país. Eso fue la primera vez. Después de eso, yo digo que fue un proceso de intimidación tan grande que las personas dijeron, no podemos hablar porque nos matan. Y ese proceso se ha extendido. Y eso fue, así nací yo, no puedes hablar porque es malo, no puedes hablar porque te van a pasar cosas malas. Además, lo sabíamos que pasaban cosas malas. Entonces, cada uno aprendió, vivió con que no se puede hablar. Así pasó de generación a otra generación y lo que se ha hecho ha sido salir, tratar de irse, no enfrentar el proceso. Hasta el 11 de julio del 2022, 21, disculpe, fue la primera manifestación que se hizo. En todos esos años no se había hecho absolutamente nada, no se podía, no se puede, en una dictadura no se puede hablar. Eso tiene sus consecuencias y también las consecuencias presas, físicas, las familias en dolor y, y nada. Las personas lo que hacen es, hay que irse de aquí. ¿Por qué? Porque no podemos hablar, no tenemos medios, no hay recursos para defenderse. El que pueda hablar, que hable, y el que pueda luchar por sus derechos, que luche. Nosotros ni eso teníamos. Bueno, es un tema que, como decir, hay mucha tela que cortar, es bastante complicado, sobre todo por cómo el ser humano pierde, porque yo siento que estos sistemas hacen que se pierda la fuerza, que la gente llegue a un sistema de resignación, que dicen como ya, esto es nuestra vida, ya no podemos hacer nada, ya no puedo hablar. Cuando una persona dice ya no puedo hablar porque si no me van a matar, es un tema muy, muy delicado. Pero sí nos gustaría, para cerrar, ¿qué consejo les das tú a las familias venezolanas? A ese padre, a esa madre de familia que está allí luchando día a día, cómo tener a sus hijos, y en Cuba todavía existe todo esto, pero cómo hacer entender a sus hijos que en medio desde que están viviendo este proceso, llenos, por supuesto, primero la fe, no sé cómo es la fe en Cuba, me imagino que los predicadores, los pastores, los, los católicos, todos hablan según lo que está permitido. Pero cuando yo me voy más adentro de la fe, hablo de la familia en casa. Cuando una familia está en casa, se sientan a comer el pan que le pueden dar, creo que es un pan diario, algo así, no sé si soy extremista, pero se sientan con sus hijos. ¿Cuál debería ser ese conversatorio permanente? No de que, ¿qué consejo le darías tú? Mira, una familia que en Venezuela hoy ya está un poco más cerrada a todo esto, porque incluso ahora hay que estar revisando hasta los celulares para ver qué tipo de conversaciones tienen en su vida social. Allí en casa, en lo encerrado, ¿qué crees tú que debería ser la conversación sana entre unos padres y sus hijos? Bueno, yo creo que deberían transmitirle que todavía ellos pueden luchar por sus derechos. Todavía ustedes pueden votar, todavía hay un sistema electoral que puede ser fraudulento, pero existe. El objetivo final va a ser ese, quitarle todos los derechos civiles que tienen. Entonces, todavía están a tiempo que luchen por eso, que se lo transmitan, que desde su posición como ciudadanos reclamen sus derechos y que se unan porque necesitan estar bien unidos y con mucha fuerza, porque si no, no lo logran. El objetivo final, bueno, ya me lo dijiste, están revisando los celulares, es la incomunicación y la falta de derechos. Ese es el final. Y aunque crean que pueden estar mal, pueden estar peor. Porque aún nosotros, después de tantos años que hemos dicho, pero es que esto no puede estar peor, todavía estamos peor. Y pasa un año, pero que no podemos estar peor y todavía estamos peor. Entonces, todavía Venezuela tiene tiempo, tiene derechos, que luchen por eso y que se unan bien fuerte, que lo transmitan a las nuevas generaciones y que las que están en edad madura, que reflexionen respecto a eso. Bueno, en verdad, ese consejo social de mantenerse unido, como lo has comentado, creo que fortalece muchísimo a la esperanza de que hoy está viviendo Venezuela, de una sociedad que está junta, que tiene un mismo propósito, que está luchando contra eso, que aunque hay mujeres, padres, niños, hasta adolescentes presos, la gente sigue insistiendo en que debe haber un cambio. Pero más allá de eso está el tema familiar. Cuando un padre y una madre se sientan en casa, ¿qué decirle a sus hijos? Mira, hijo, esta es nuestra realidad política y social que estamos viviendo, pero en casa, que consigan fe en casa, que se llenen de esperanza,
eso allí, ese mensaje interno para no desintegrar a la familia, no solo ya lo hizo físicamente, porque vemos muchos familiares en otras partes, pero estamos hablando de una desintegración aún de la fe, pierden la esperanza. Yo decía, Dios mío, permítenos a nosotros, a todos los que creemos en la libertad, que no llegue un momento de resignación, porque cuando vemos el país como Cuba, tú ves aún la atmósfera espiritual, que es muy fuerte dentro de Cuba, tú ves, ese país está resignado. O sea, cuando te digo el país está resignado, espiritualmente está caído. O sea, es una cosa que tú dices, y Venezuela ha sido muy influenciada por Cuba, no solo por lo político, sino también por todo el sistema de creencias, brujería, hechicería, y eso es, yo siento que eso es como decir, una capa muy baja, por encima de todo el fundamento que tiene todas las demás potestades, como la de Rusia, la de China. Entonces esos temas son espiritualmente muy fuertes, pero sabemos por lo que vemos, por los frutos, por la tierra, cómo ellos han cambiado una atmósfera espiritual. Entonces, ¿qué mensaje de fe tú le das a estas familias que están en sus casas, que están allí con sus hijos, que crean en una intervención de Dios? ¿Qué puedes decirle, Gisela? Pues asimismo que creen una intervención de Dios porque eso es posible, que mantengan su fe. La realidad política y económica de Cuba también existe, igual la fe en Cuba también existe. Hay muchas personas, que es la mayoría realmente, y yo creo que en eso tiene algo que ver, por supuesto, si creemos en eso, así es. Todo este deterioro social que ha ido, que en vez de uno encontrar una solución, pues no la encuentra. Bueno, pues no la encontramos porque también eh, no la pedimos a quien se la tenemos que pedir, porque ahí arriba hay un Dios grande y poderoso que es el que puede hacer esas cosas. Entonces, cuando no pedimos con fe, o cuando la fe está desviada y está puesta en otros lugares, pues no pueden suceder esas cosas. Eh, Dios espera eso de nosotros, que le pidamos, y el poder intervenir, ¿no? Pienso que en casa y en las iglesias y en todos los lugares donde se pueda llevar el mensaje de fe y transmitirlo, hay esperanza. Tengan fe, por supuesto, se puede hacer, y Dios es grande y todopoderoso en todo momento, solo que sea su voluntad, Él puede hacer cambiar las cosas. Es así, amén. Creemos que el hombre, la intervención del hombre es fundamental. ¿Cómo? Orando, uniendo manos, enseñándole, poniendo ese granito de fe en cada niño, en cada joven, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero lo que sí debe permanecer siempre, siempre es la fe para salir de estos sistemas. Entonces, una vez más, C2 Consultores está aquí para servirle. Estamos muy alegres, Giselle, de tenerte aquí con nosotros. En verdad es un tema bastante fuerte. Sabemos que hay mucho que decir, pero sabemos que no lo podemos decir todo, porque es un tema para una mesa de muchos profesionales y familias diferentes, en situaciones diferentes. Pero el mensaje que queremos dejar en esta oportunidad es: tengamos fe, sigamos adelante. Dios es grande, maravilloso y puede intervenir.